Bueno, pasaron 5 minutos de las 11 de la mañana. Aquí seguimos en el delivery y, como dice el separador, vamos a hacer contacto con la señorita Victoria Herranz, que está en estos momentos en el viejo continente. ¿Cómo en el viejo continente? ¿No? ¿Cómo? Hola. Hola, sí, estoy acá. ¿Por qué está en el viejo continente? ¿Qué ¿Cómo onda? les va? ¿Qué onda, Vicky? Bien, muy bien, por suerte, contenta de poder seguir con esta hermosa columna, incluso estando a un par de miles de kilómetros de Mirá, casa. Un par de miles. Son como 12.000 más o menos. Más o menos, sí, Más o unas menos. 5 horas, así que acá son las 4 de la tarde, pero Qué bueno, lindo. igual aquí estamos para conversar sobre ¿Y Antártida. en qué ciudad estás? No, hablemos de España o Italia, no sé dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en España, Qué en La lindo. Molina, un pequeño pueblo que queda cerca del límite con Andorra, a unas 2 horas de Barcelona. Mi Ajá. hermano vive acá, así que tocó venir de visita después de 3 años y un poquito más de no vernos. Qué Mirá lindo. bueno, me imagino que entonces muy movilizada. Sí, sí, muy contenta de estar acá, esperando que arranque el veranito y por lo que vi allá, arrancando el invierno, varias nevadas bastante intensas en Ushuaia. Sí, Toma calor, totalmente, Vichy. totalmente. Bueno, Vicky, a pesar de la distancia, vamos a seguir con la columna, por supuesto, como vos decías. ¿Y qué nos trajiste preparados para hoy? Así es, vamos a seguir con la columna. En la edición anterior conversamos sobre los animales que actualmente se pueden encontrar en Antártida, pero queríamos seguir explayándonos o seguir indagando sobre qué tipo de animales habitaron en otro momento Antártida, así que hoy vamos a hablar de una Antártida tropical, de los animales del ayer que habitaron en lo que hoy conocemos como el continente blanco. Así que, Ok, como siempre hacemos viajes en el tiempo, cuando hablamos de Antártida, en este caso vamos a ir millones de años hacia atrás, hacia la época de los dinosaurios, porque sí, también en Antártida vivieron los dinosaurios en la gran era de los dinosaurios, entre el Jurásico y el Cretácico, en claro. periodos geológicos, digamos, y ese descubrimiento también tiene mucho que ver con Argentina y con la ciencia argentina. Así que, ¿ustedes se imaginaban que podíamos llegar a encontrar dinosaurios en Antártida? No, y vos sabés que No. además de eso te iba a preguntar también, si en ese momento no era o sea, era un continente blanco, era un continente lleno de nieve o la cosa estaba distribuida de otra manera. Claro, no. Era, podríamos decir, un continente tropical, con una temperatura promedio de 20 grados, donde había selvas, ríos, grandes Impensado. animales. Ahí compartimos con la producción del delivery una presentación que armé para, aún estando lejos, poder acercarles un poquito de esta información. Y en la el diapositiva vamos a ver que había otro tipo de escenario completamente diferente. No se había congelado todavía la Antártida, no estaba aislada en términos continentales, y esto nos permite también ver por qué hoy en día decimos que Tierra del Fuego está conectada con la Antártida. Ajá. Porque en ese momento lo que vendría a ser la columna vertebral de América del Sur, la cordillera de los Andes, estaba estrechamente vinculada con la península antártica, que millones de años después se terminó aislando del resto de los continentes, la Antártida, y se genera esa corriente circumpolar de la que muchas veces hablamos en esta columna sobre Sí. el rol que tiene a la hora de aislarla en términos de temperatura, la Antártida, y mantenerla fría, y también en términos ecosistémicos, la colaboración que tiene esa corriente en la mezcla de aguas de los diferentes océanos de nuestro planeta. Claro, claro, claro. Y me imagino entonces que vivieron ahí en un lugar tropical hasta que en algún momento, no sé, Vino la glaciación. vino el cataclismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabemos? Sí, en realidad, en millones y millones de años, obviamente tenemos lo que se llama la deriva continental, que es cómo se van moviendo las placas tectónicas. Así que, si quieren, podemos pasar el primer videíto que tenemos, que muestra un poco cómo se fue Todavía no. configurando. Estamos con un problema técnico que no sabemos cuál es, pero algún problema técnico que tenemos, así que todavía no. Podemos Ese ir problema. charlándolo. Bueno, Pero después sí, lo dejamos colgado sí también que- para que Sí, lo puedan ver. obviamente. Pero más o menos explica cómo estaba en ese momento enlazada, podríamos decir, la Antártida con lo que hoy conocemos como el final de la cordillera de los Andes, y eso se va a demostrar gracias a las investigaciones de un equipo argentino de paleontología del Instituto Antártico Argentino, que pensemos en cómo se estudia eso hoy en día. Obviamente no nos encontramos con el esqueleto como lo llegamos a ver tal vez en los museos de ciencias naturales, Claro. completamente reconstituidos de los dinosaurios, sino que sobre todo en la Antártida, que hoy en día cuando se hacen las investigaciones está cubierta de hielo, que muchas veces tiene 2 kilómetros de espesor, es justamente en la península antártica donde hay afloramientos, digamos, de roca, donde los científicos pueden estudiar
gracias a la información que guardan esas rocas, qué pasó en otros tiempos en estos mismos territorios, porque anteriormente lo que hoy vemos como tierra emergida era el fondo marino. Así que ahí se van, gracias a diferentes procesos biológicos y químicos, se van sedimentando muestras de estos animales, claro, que después permiten a los científicos decir, che, bueno, claramente si encontramos este tipo de fósiles, quiere decir que en ese momento había este tipo de animales, con este tipo de clima y demás. Claro. Entonces, pasó algo muy, muy curioso con una expedición de científicos en los años 80, que en la prensa local, en Ushuaia, se denominó como el otro gol a los ingleses. Sí. ¿Por qué? Esto fue en el año 86, donde obviamente todos recordaremos el gol de Maradona a los ingleses, y en este caso en particular, este equipo de paleontólogos y geólogos va a desarrollar, digamos, su campaña de expedición en una localización de la isla James Ross, cerquita de la base Marambio, podríamos decir que es donde se despliegan muchas de estas investigaciones. Okay. Cuando llegan ahí, estaba un equipo del Instituto Británico de Investigaciones Científicas sobre Antártida, se tienen que poner a unos 10, 15 kilómetros de ahí, y la peculiaridad de esta anécdota de este equipo de investigación es que los equipos británicos iban motorizados, iban en cuatres y demás a los lugares donde estaban haciendo sus excavaciones y sus investigaciones, y el equipo argentino iba caminando. Se iban a pata los argentinos. Entonces, para un geólogo y un paleontólogo, ir a pata significa también la oportunidad de ir a otros tiempos, ¿no? Uno cuando, por ejemplo, va en auto, va en bici o va caminando, claro, se va encontrando con diferentes detalles, ¿no? Del paisaje. Haces otra observación. Entonces este científico se queda, digamos, un poquito más atrás del grupo, caminando, y encuentra lo que sería como la parte de una mandíbula, que ahí después la podemos ver o lo pueden googlear, ahora que les voy a contar el nombre del dinosaurio. Sí. Y esa mandíbula no era como... ¿Tenés la mandíbula del dinosaurio, Juanma? Chusmelo. Tenemos el video, ok, pero vamos a seguir con lo del dinosaurio ahora, entonces. Sí, tranqui, si quieren vamos con el video, lo que les parezca, todo tiene que ver con lo mismo. Bueno, entonces vamos con el video. De dinos. Dale, vamos con el video, así retomamos donde quedamos con el video del que nos estabas hablando, y vos mientras lo vamos viendo, vos nos vas relatando. Dale, genial. Dale. Bueno, entonces se encuentran con estas mandíbulas que obviamente no eran de reptiles, sino que correspondían más a dinosaurios herbívoros que habían básicamente masticado pasto, así que eso ya quiere decir, bueno, había plantas, había un clima en donde se toleraban, digamos, este tipo de especies, y obviamente en todos los descubrimientos de Antártida, imaginemos que hoy en día el suelo está congelado, entonces verano a verano tienen que ir los diferentes equipos desenterrando, digamos, estos restos fósiles para después obviamente seguir adelante con sus investigaciones y registrarlos como corresponde. En este caso, este dinosaurio lleva el nombre de Antartopelta oliveroi, sí. Antartopelta por haber sido descubierto en Antártida, y oliveroi en homenaje a quien lo descubrió, Eduardo Olivero, que hoy en día es vecino de nuestra ciudad y investigador de muchísima trayectoria en lo que es la geología y paleontología antártica. Sí, y que es un bicho medio de esto, es como un cuadrúpedo de estos acorazados. Sí, tal cual. Lo podríamos comparar con dinosaurios que conocemos, esos que tienen, digamos, diferentes como paletas sobre la espalda, que tienen una apariencia similar como una tortuga muy, muy grande. Claro, y es como un Koopa de Mario Bros. Claro. Bueno, ponele, sí, podríamos compararlo con el Koopa de Mario Bros. La verdad que fue una gran fortuna para estos equipos de investigación en ese momento ir a pie y no ir motorizados para poder encontrarse con esos restos que darían pie a el poder sostener científicamente que la Antártida estaba conectada con el resto de los continentes hace unos 80 millones de años atrás. Claro. Yo creo que le da un toque más de épica a algo que contó Olivero, que no solo que iban a pie porque no tenían obviamente los cuatriciclos, sino que apenas los dejan en el lugar donde tenían que hacer la exploración, se les vuela todo, o sea, ya no tenían ni el bote, tuvieron que remontar una carpa, o sea, estaban en nada. Claro, muchas dificultades. Muchas, de hecho a esos mismos ingleses les habían pedido unas camperas, medio que les ratearon ahí las camperas. Ya, ese dato no lo tenía, muy bueno, muy bueno. Sí, lo cuenta.
Todo esto con el clima, ¿no? De la Antártida, estar ahí capaz un mes acampando, en donde realmente de trabajo capaz puedes tener 2, 3, 4 buenas jornadas. Entonces es muy decisivo lo que puedas hacer. En ese momento cuando lo encontraron, obviamente no gritan aleluya y digamos, ostentan ese descubrimiento, sino que tienen que procurar registrar el lugar para poder volver al otro verano, esperar que siga estando descubierto y en esos términos el próximo verano, hasta que pueden después, obviamente, colocar una carpa de trabajo sobre la muestra y empezar con las Claro. extracciones, ¿no? Que es lo que se va a venir después para poder preservar ese resto fósil. O sea, tuvieron que marcar el terreno y quedarse ahí, no moverse hasta que tuvieron más equipamiento como para poder hacer el laburo que tenían que hacer. Sí, de alguna forma lo que va relatando Olivero no es que en ese momento que lo descubren, lo extraen y ya, sino No, que no. pensá que el suelo está congelado, entonces lo ves y muchas veces, por la fragilidad de la pieza y demás, no podés meterlo en una bolsa y llevártelo a tu laboratorio después. Entonces, verano a verano ellos van trabajando también sobre esa y otros restos fósiles que van encontrando. Hay una de las fotos también que agregamos que a mí me parece muy bueno también cómo vemos retratada la vestimenta y los diferentes equipos que usan en los 80, muy, muy ochentosa la vestimenta, la verdad que está buenísima la foto. Podríamos decir que eran unos jóvenes investigadores que, como decía Caro, terminaban yendo ahí, capaz se les volaba la mitad del equipo, no Sí. podían juntar bien las muestras, los días de trabajo que tenían estaban reducidos por las cuestiones climáticas, pero igual iban y lo daban todo, diciendo, bueno, el año que viene volvemos, seguimos trabajando sobre esta muestra, vemos cómo la podemos extraer. Obviamente iban incorporando diferente tecnología, ¿no? de investigación para poder preservarlas y demás, pero es muy interesante este laburo que se hace con muchísima entrega y muchísimo compromiso realmente con lo que están haciendo, ¿no? Que es básicamente ir mirando el suelo a ver qué encuentran Claro. y de alguna forma que a partir de eso podamos tener más información sobre la historia del planeta y por qué hoy la Antártida está cubierta de hielo. Tal vez lo vemos como algo eterno y estático y en realidad es un momento muy pequeño en la historia de la Tierra. Claro. Vicky, además de el dinosaurio que lleva el nombre de Olivero, me imagino que habrá habido algunas otras especies que se encontraron, no sé si de dinosaurios, pero tal vez pequeños mamíferos o hasta de plantas, me imagino. Sí, sí, ya se habían encontrado en la década anterior restos de mamíferos, de otros equipos de investigación, y se habían encontrado también algunos restos de reptiles, pero muchas veces se cree que en ese caso, esos animales como más pequeños, también pueden haber llegado por alguna deriva, algún balseo y demás, y en este caso, cuando empiezan a encontrar animales de gran porte, pueden terminar de definir y decir, sí, esto estuvo conectado continentalmente con las otras masas continentales que en ese momento no eran todavía, pero iban a ser América del Sur, África, Australia, India. Eh, entonces, les permite ir reconstruyendo esa historia a partir de estos animales. También se encontraron, como vos decías, plantas, se encontraron coníferas, que es algo, podríamos decir, los inicios o los primos lejanos de lo que hoy conocemos como lengas, Ok. nires, toda la familia Notofagus. Entonces también podemos saber que hubieron grandes árboles en Antártida, también plantas de todo tipo. Obviamente todos los animales que son invertebrados son muy difíciles de registrar, solamente se tienen trazas que van dejando esos animales en unas condiciones muy particulares en las rocas que se van sedimentando, y que después a la hora de estudiarlas, imagínense la capacidad creativa que tiene la mente de un paleontólogo o paleontóloga para encontrar un pedacito y de alguna forma a partir de ese pedacito imaginarse no solo el animal, sino cómo era el contexto ecosistémico en el que vivían en ese momento. Wow. Otro de los animales que está ahí en una de las primeras plaquitas, que está en lo que sería el fondo marino de ese momento, son los amonites, que es lo que hoy confundiríamos con un caracol, pero en realidad son parientes de los calamares que Mirá. antes tenían una conchilla, antes no eran todos, digamos, gelatinosos como los conocemos hoy en día, sino Claro. que tenían algo más parecido a lo que hoy podríamos entender como un caracol. Y estos animales están en todos los registros geológicos del planeta y permiten ser como un fósil guía que a los científicos les permite decir, che, bueno, si estaban estos animales, el contexto podría haber sido de esta manera. Porque todos van necesitando diferentes temperaturas, diferentes
otros animales para alimentarse y demás. Así O sea, que bueno, tenía la que verdad haber, que es... tenía que haber ciertas condiciones climáticas y geográficas o lo que fuera para que determinado animal pudiera prosperar en lo que hoy conocemos como la Antártida y también, no sé, en lo que hoy conocemos como, qué sé yo, no sé, Europa del Este, por decir algo. Sí, exactamente, tiene que ver con las condiciones, cómo se fueron dando y sobre todo vas viendo también al momento de estudiar esta historia que te cuentan las rocas, en qué momento se fue enfriando la Antártida y cómo cambiaron los animales que podían permanecer ahí, ¿no? Claro, Cuando se extinguen los dinosaurios, hace unos 65 millones de años aproximadamente, también empiezan a modificarse un montón de cosas en la Antártida. Entonces, los científicos, al comenzar a entender cómo es la historia en las rocas, también podemos entender cómo se van dando los diferentes cambios globales del clima, cómo se va calentando el clima, si el dióxido de carbono acumulado en la atmósfera puede determinar o no ese calentamiento del clima o también se debe a otras cosas. En este momento que se estaban moviendo las placas, también se va a generar la corriente circumpolar, que termina como aislando a la Antártida de las aguas cálidas del Ecuador. Entonces, también genera que todas las especies que estaban acostumbradas a climas tropicales o templados tengan que irse más al norte o extinguirse y puedan prevalecer otras especies que se estaban, podríamos decir, gestando en términos evolutivos, que van desarrollando condiciones que las adaptan perfectamente al clima. Lo que decíamos en el encuentro anterior acerca de los pingüinos. Ahí podríamos decir un registro de un pingüino prehistórico, un pingüino como los conocemos ahora, pero de casi 2 metros de alto, mirá. que se ha encontrado en Antártida. 2 metros, wow. Bueno, es como toda una característica, en ese momento los animales eran como gigantes, Claro, no conocemos hoy Me en doy día. cuenta. Y claro, los insectos, imagínate, Caro, que capaz medían 1 metro, o habían mejillones de 1 metro, o los amonites también, hasta 70 centímetros, o sea, eran animales muy, Qué muy grandes. paella, ¿no? Mejillón de 1 metro. qué rico. Imagínate, comés una semana. Mirá el 12 de octubre que te podés hacer. ¿Cómo? Con 3 de esas cervezas, ¿sabes qué? Ya estás. Sí, estaría muy bueno. Impresionante. Bueno, y acá en esta época también, en términos, siempre hablando de millones de años, ¿no? Tenemos lo que se empieza a registrar como las ballenas o los antecesores, digamos, de las ballenas que tenemos hoy en día. En este esquema de hace 35 millones de años se tiene registrada fósiles de algo muy, muy similar a lo que hoy conocemos como las ballenas, que pueden adaptarse también a este tipo de climas y que en términos evolutivos van escalando en esa cadena y son hoy en día los animales más grandes de los que se tenga registro que hayan habitado nuestro planeta. Ujú. Incluso más grandes que los dinosaurios, ¿no? Y las ballenas pudieron adaptarse Claro. perfectamente a ese gran océano que se abría para esta especie. Claro, mirá qué impresionante. O sea que la riqueza que hay en términos paleontológicos y arqueológicos en la Antártida es enorme. Todavía está por descubrirse. Sí, geológicos y paleontológicos, podríamos decir, a partir Ok. de la historia de las rocas y de lo que está plasmado en las rocas o lo que se va encontrando entre las rocas. Claro, Yo creo que todas estas pequeñas cosas que contamos o que siempre queremos traer en esta columna sobre Antártida tienen que ver también con el rol de Argentina en esa construcción de la ciencia global o de lo que se va conociendo sobre la Antártida y de la importancia que tiene seguir haciendo un despliegue con soberanía, con una mirada realmente estratégica sobre el rol que tiene nuestro país en el sistema del Tratado Antártico. Entonces creo que hablar de el primer dinosaurio descubierto en la Antártida o diferentes hitos que tenemos en la ciencia de nuestro país y en el compromiso que tienen estos equipos que realmente entienden que cada vez que están yendo a la Antártida no están yendo simplemente a mirar un par de piedras, sino que también están colaborando en esa presencia permanente que tiene nuestro país en el continente blanco. Así que creo que está muy bueno. Sobre todo imaginarnos a la Antártida en términos de selva, ¿no? A mí la claro. verdad que Es un me flash, parece alucinante pensarlo así. tal cual. Muy raro, muy Espectacular. difícil. Vicky, gracias. Muy interesante, la verdad. Me imagino que sigue habiendo investigaciones de este tipo igualmente en la Antártida. No es que habrán culminado. No, para nada, por supuesto. Siempre se sigue avanzando. Hay diferentes lugares donde se desarrollan estos campamentos de paleontología, geología y diferentes disciplinas que estudian las ciencias de la Tierra. Así que les recomiendo que si siguen con un poco más de curiosidad, entren a la página de YouTube del Instituto Antártico Argentino,
que tiene un montón de apartados sobre los equipos de, por ejemplo, paleovertebrados, los equipos que estudian diferentes tipos de peces, de algas. Hay la verdad que un montón de estudios súper interesantes y que, como tenemos en otros lugares de Argentina, por ejemplo en San Juan, en lo que conocemos como Ischigualasto o Talampaya, donde se pueden como leer diferentes etapas de la Tierra de forma muy, muy completa, en la Antártida también, más allá de que hay muchísimo hielo, en las pequeñas porciones donde vemos tierra también podemos encontrar un montón de información sobre cómo fue evolucionando nuestro planeta Tierra. Claro, espectacular, Vicky. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy, muy bien. Vos también, que sigas Que muy bien. disfrutes. Muchas gracias. Un abrazo.